Que el Señor les bendiga a todos en esta mañana. Les damos la bienvenida a Crosspoint Español, donde estamos observando el primer aniversario de 2 semanas para aplanar la curva. ¿Se acuerdan? Ay, no. Bueno, ¿cuántos de ustedes se alegran por perder 1 hora de sueño anoche? Yo tampoco. Bueno, con Atalia no importa, ¿verdad? Yo me acuerdo de esos tiempos. Bueno, a pesar de eso, ustedes están aquí, ustedes están listos para recibir la palabra del Señor. Yo me alegro por eso, gracias por estar con nosotros. Así que a los que están con nosotros en esta mañana, gracias por traer la iglesia a esta facilidad, a los que nos ven a través de nuestra transmisión. Gracias por estar en sintonía. Yo espero no estarme adelantando mucho, pero mi impresión es que parece que en este punto de la pandemia como que estamos empezando a ver una lucecita al final del túnel. Esa es mi esperanza, que el Señor permita que sea así. Él tiene el poder para terminar esto, así que permita a Dios que esto llegue pronto a su fin, que podamos volvernos a ver todos y que podamos abrazarnos otra vez. Yo lo echo de menos. Amén. Bueno, hoy continuamos nuestra serie Siguiendo Juntos a Jesús. Esta serie está basada en el Evangelio según San Marcos. Juan Marcos, quien escribió este Evangelio, él escribió esta recolección del apóstol Pedro de la vida de Jesús. Eso es lo que es el Evangelio según Marcos. Y si hay algo de lo cual podemos estar seguros es que la figura de Jesús, tanto ahora como hace 2000 años, tiene un efecto polarizante en este mundo. Lo que eso significa es que una vez somos expuestos a Jesús y una vez somos expuestos a lo que Él dice sobre sí mismo, nosotros solo tenemos la opción para escoger entre dos extremos. O lo creemos y lo recibimos, o no lo creemos y lo rechazamos. Los que dicen tener una actitud neutral en verdad caen en el extremo de rechazarlo. Así es como el Señor lo ve. Usted está en un campo o el otro. Y hasta ahora en esta serie hemos visto que la figura de Jesús fue rechazada por la gente que se suponía que lo hubieran podido reconocer desde un principio. Me refiero pues a sus familiares, me refiero a la élite religiosa de ese tiempo, deberían haberlo reconocido al verlo, mientras que gran parte de los seguidores de Jesús terminaron siendo personas que estaban al margen de la sociedad judía. Bien interesante, personas de, entre comillas, mala reputación. ¿Y sabe por qué es esto? Esto es porque Dios quiere que veamos que Él rescata a la gente que se da cuenta que necesitan su misericordia. Esa es la gente que Él rescata. Pero esta verdad nunca puede entrar ni en los ojos ni en los corazones de las personas que se creen que Dios les debe la salvación, pues porque ellos se han portado muy bien. Pero ¿qué les puedo decir? Este es precisamente el mensaje del Evangelio. El Señor salva a pecadores que no se lo merecen, porque ese es el único tipo de persona que existe. Y como este mensaje siempre ha ofendido a la gente que se cree espiritualmente autosuficiente, pues en este libro vemos cómo poco a poco el pueblo se identifica o con los que le creen a Jesús o con los que lo rechazan. Hasta que al fin en el pasaje que nos toca cubrir hoy, vamos a ser testigos de un choque entre dos reinos. Así que vamos a buscar en nuestras Biblias en Marcos 6. Vamos a estar cubriendo los versos 7 al 29. Marcos 6, 7 al 29. Jesús nos está mostrando una paradoja bien interesante en este Evangelio de Marcos. Y yo espero que ustedes la puedan apreciar. Esta paradoja es que Jesús, y yo espero que ustedes sepan a quién me refiero cuando digo Jesús. Jesús, Dios hecho hombre. Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Jesús, eternamente preexistente junto con el Padre y con el Espíritu. Jesús, todas las cosas fueron creadas a través de Él. Este Dios grande y glorioso, Él establece su reino en la tierra a través de actos de servicio. Si había alguien que no lo tenía que hacer, era Él. Sin embargo, Él establece su reino a través de servir a otros. Y eso quiere decir que si ese fue el caso con Jesús, ninguno de nosotros nunca nos vamos a graduar de la escuela de servicio. Esa graduación nunca va a llegar. Pero hoy vamos a ver cómo Jesús prepara y capacita a sus propios discípulos para que llevaran ese mismo estilo de vida
Y también vamos a ver lo que podemos esperar cuando nos dedicamos de igual manera a amar al mundo como Dios lo ama. Amar al mundo a través de la proclamación del mensaje de arrepentimiento y salvación. Así es como podemos amar al mundo. Así que los invito a orar conmigo para que Dios guíe mis palabras y para que Dios prepare nuestros oídos y nuestros corazones. Amén. Padre que estás en los cielos, una vez más estamos agradecidos por tu hermosa palabra, porque tú no nos has dejado en la oscuridad, como dice el Salmo 103. Tus caminos notificaste a Moisés y a los hijos de Israel tus obras. Gracias, Señor, porque tenemos tu revelación. Y por eso te pedimos, Señor, que tu Espíritu nos ayude y nos equipe para entender lo que esta palabra nos quiere comunicar en esta mañana. Señor, que nosotros podamos entender lo que nos quieres enseñar y que nosotros podamos ver con más claridad la naturaleza de tu reino, Señor, y que el efecto sea un milagro en nosotros, porque se necesita un milagro para que nosotros amemos más tu reino que nuestro propio reino. Que ese sea el efecto en cada uno de nosotros. Pedimos todo esto en el nombre poderoso de nuestro amado Salvador y Mediador Jesús. Amén. En mi primer día de clases en la Universidad de Puerto Rico, que eso fue agosto de 87. Al llegar a mi primera clase, yo me di cuenta que yo era el único varón en esa clase de literatura española. Habrían como 30 personas, no sé si recuerdo, 25, y yo era el único varón, por lo menos durante esa primera semana de clase, antes que llegara otro a dañar la cosa. Pero bueno, yo siendo un muchacho de 18 años, con el ego levemente inflado, nada más. Pues les puedo decir que esa fue una de las semanas más felices de mi vida. Porque yo podía sentir la atención de todas cuando yo entraba en ese salón. No se sorprendan, yo no siempre fui gordito. Carmen les puede dar testimonio como un tiempo bueno, porque yo era un espécimen de lo más simpático. Pueden apreciar ahí que... Ok, ese blanco angelical es porque yo estaba preparándome para ir a la boda de mi hermana y yo era parte del séquito. Pero pues, ¿qué les puedo decir? Miami Vice estaba de moda, lo cual explica las alpargatas, pero no puedo justificar el bigotito. Vamos a pasar a la próxima, por favor. Pero bueno, entre todas las jóvenes de ese salón, hubo una joven que me llamó la atención más que todas las demás. Cuando conocí a Carmen Inés Parejo Lameiro, ella era un misterio para mí. Número uno, pues esos apellidos exóticos que yo nunca había oído antes de ese día. Ella tenía un cabello rizo con tonos de castaño, rojo y hasta rubio que le llegaban hasta la cintura. Ella era amistosa, ella tenía muy buen sentido del humor y sonreía todo el tiempo. Todo el tiempo. Así que ustedes pueden pues, llegar a la conclusión de que me gustaba, pero yo no me atrevía a coquetear con ella porque ella tenía novio cuando la conocí. Y todo pues parecía andar viento en popa. ¿Quién era yo para interrumpir? Bueno, y además de todo, la única vez que sí me atreví a coquetear con ella, pues ella me paró el relajito de una manera un poquito severa y tajante al frente de nuestros amigos. Como cuando uno hace una audición y el director me dice, no me llames, yo te llamo. Pues yo como vi que ella se veía muy feliz con su novio, pues no me atreví más, dejé las cosas como estaban. Pero ¿qué sucede? Por una cruel casualidad del destino, ella y su novio terminan esa relación. Pues después de eso, nosotros empezamos a pasar tiempo juntos en la Universidad de Puerto Rico, pero gente, yo todavía estaba paralizado del miedo.
Porque si hay algo que es frágil en este mundo es el ego de un hombre. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de eso. Por eso, con tal de no arriesgarme a pasar otra vergüenza, a pesar de que parecía que Carmen pues estaba cambiando su opinión en cuanto a mí, pues yo no decía ni hacía nada. Hasta que un buen día una amiga mutua me lo tuvo que decir directamente: mira, tú le gustas a Carmen. Así. Bueno, entonces me atreví a mostrar un poquito de iniciativa y pues el resto es historia. Carmen tiene el privilegio de ser mi esposa. En lo que tiene que ver con el romance, muchas veces a los hombres hay que decirnos las cosas como que un poquito explícitamente, ¿verdad? Como que no operamos tan bien en el departamento de intrigas y de indirectas. Porque de otra manera pues es triste, pero no nos damos cuenta de nuestra situación. Una de las peores posiciones en las que podemos estar es en la de no darnos cuenta de la situación en que nos encontramos. Y yo me pregunto si esa es la razón por la cual tantos cristianos están ansiosos cuando ven el clima cultural que estamos enfrentando ahora mismo. Porque a simple vista pareciera que estamos pasando de un tiempo de favor a un tiempo de hostilidad. Pero ante eso yo quisiera postularles que ese supuesto tiempo de favor siempre ha sido una ilusión óptica. Porque desde el momento en que recibimos la gran comisión de parte de Jesús, desde el momento que Él dijo, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, el reino de la oscuridad ha declarado una guerra abierta en contra de esa comisión y de todos los que la representan. Y ese ha sido el caso desde entonces. Yo les digo eso porque muchas experiencias en estos últimos 6 años desde que nosotros lanzamos esta iglesia me han mostrado la realidad de la oposición del enemigo a que se predique el mensaje de salvación a través de Jesús. Y esa oposición ha sido consistente sin importar el gobierno de turno. Porque la oposición es en contra del mensaje. Y yo estoy convencido de que si yo predicara un mensaje un poquitito más aguado, si yo le dijera a la gente, mira, la salvación viene a través de Jesús más el dinero que usted contribuya. Hay iglesias que lo predican así. O si yo les dijera, la salvación viene a través de Jesús más que usted sea de doctrina reformada. Hay iglesias que no lo dicen abiertamente, pero lo implican en sus actitudes. Si yo les dijera, la salvación viene a través de Jesús más la vida moral y piadosa que usted viva. Hay iglesias que implican que un cristiano nunca va a cometer un error y se supone que siempre esté en un grado mayor de perfección. Hay tal cosa como la santificación, pero gente, nosotros vamos a meter la pata. Si yo hubiera predicado un mensaje un poquitito más aguado, yo estoy seguro que el camino habría sido menos pedregoso. Estoy seguro. Pero la verdad es que predicar un mensaje que proclame a Jesús como nuestra única esperanza de salvación, eso nos coloca a las personas que predicamos ese mensaje dentro de una trinchera justo en medio de un tiroteo. De momento usted abre los ojos y está en medio de la guerra. Está en medio de la oposición espiritual. Así que les pregunto, ¿ustedes se dan cuenta del momento en que estamos viviendo dentro de la historia de redención? ¿Se dan cuenta dónde estamos? ¿O ustedes creen que el momento político que estamos viviendo hace diferencia, que usted no va a encontrar oposición? ¿Ustedes se dan cuenta que nosotros no estamos viviendo en tiempo de paz? ¿Se dan cuenta de que el mensaje que proclamamos nos hace despreciables? ¿Se dan cuenta de que nuestro hogar no se encuentra en este mundo? ¿Te das cuenta de que vivimos en tiempo de guerra? Es importante que sepamos que esa es la situación en la que vamos a estar en este mundo sin importar qué partido político esté al mando. De hecho, en este mundo ser seguidor de Jesús tiene un precio que va mucho más allá de lo que nosotros consideraríamos ofrecer si supiéramos.
Es por eso que el Señor nos atrae a Él. Porque ser seguidor de Jesús tiene un precio alto porque tenemos un Dios que no comparte su adoración con nada ni con nadie. Y eso hace una exigencia horrible en nuestra vida. Eso exige que nosotros tenemos que identificar los dioses falsos que nosotros adoramos y tenemos que abandonarlos. Eso es doloroso. Eso dura la vida entera. Y también eso implica que tenemos que llamar a este mundo a hacer lo mismo, a que identifique sus dioses falsos y a que los abandone. Y usted sabe que este mundo no se lo va a agradecer. Y por eso vamos a pasar nuestras vidas en pie de guerra en contra de nuestros tres enemigos: Satanás, el mundo y nuestra propia carne. Y esa es la guerra que vamos a ver en los dos pasajes de esta mañana. Vamos a ver la guerra entre el reino de Dios y el reino de este mundo, el reino del enemigo, el reino del yo. En la primera sección que vamos a considerar, en los versos 7 al 12, vamos a ver cómo Jesús prepara a su círculo interno, a los 12 apóstoles. Vamos a ver cómo ellos pasan de ser acompañantes y observadores a ser copartícipes de la labor del reino. Así que esa es la comisión que ellos reciben en esta sección. Bueno, ahora es importante que cuando nosotros leemos esta sección nos demos cuenta de que Jesús está enviando a este grupo en específico. Está enviando a los 12 apóstoles durante un tiempo específico, a una labor específica. Es importante que nosotros nos demos cuenta cuando leemos esto que nosotros no somos los 12 apóstoles. Sin embargo, en esta comisión de Jesús a sus discípulos, hay principios que son útiles para nosotros hoy en día si nosotros deseamos participar en el avance del reino de Dios. Así que comenzando con el verso 7, dice ahí que entonces Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Bueno, él hace eso porque entre otras razones, pues salir de dos en dos era una costumbre que cumplía los requisitos legales de ese tiempo. En caso de que surgiera una situación donde se necesitara un testigo, pues en la ley de Moisés, en el libro de Deuteronomio, el mérito de un caso era confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Pero el verso 7 también dice que Jesús los envió dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. De dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Y esto nos deja ver la verdadera naturaleza de lo que es anunciar el mensaje de salvación. Esto es un asunto espiritual. Esto no es un asunto de depende cuán bonito yo hable desde el frente. Esto no es un asunto que tenga que ver con mi habilidad para persuadir a la gente. Esto es un asunto puramente espiritual. Y antes de que ellos salieran fue necesario que Jesús les concediera autoridad. No podían salir sin que Jesús les diera autoridad. Yo no sé si usted ha notado que trabajar en el avance del reino de Dios es un trabajo que no nos gana muchos concursos de popularidad. Pero a pesar de la oposición que nosotros vamos a experimentar de parte de otras personas, tenemos que saber quién es el verdadero enemigo. Y es por eso que necesitamos que el Señor nos dé autoridad sobre espíritus inmundos. Efesios 6:12, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese es nuestro enemigo real. Y como esta guerra cae dentro del reino espiritual, pues el poder para luchar esta guerra no está en nuestras habilidades. No está en lo que usted sabe hacer. No está en sus dotes de líderes. No está en sus cualidades. No está en su personalidad. Si nosotros queremos enfrentar a este enemigo, vamos a necesitar que Dios nos capacite con el poder del Espíritu Santo. Así es como único nosotros podemos salir a librar esta batalla. Bueno, confiar en el poder de Dios significa que tenemos que confiar menos en nosotros mismos, que es una tentación que siempre estamos encontrando. En el verso 8 vemos cómo Jesús los pone en esa posición. Él dice aquí que les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón,
Un bordón es una vara, un bastón. Ni pan, ni alforja, una carterita, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. No lleven 2 túnicas, les dijo. Y añadió, donde quiera que entren en una casa, quédense en ella hasta que salgan de la población. Si llegaban a un pueblo, a la primera casa donde les dieran alojamiento, se tenían que quedar allí hasta que salieran de ese pueblo. No, si se abría una casa más bonita y más espaciosa, Jesús no les había dado permiso para que se cambiaran a un sitio más cómodo. Y tampoco podían llevarse el blower para secarse el pelo. Yo digo esto porque mi tentación cuando viajo es hacer todas esas cosas. Jesús los puso a viajar liviano y a vivir con simpleza. Y al ponerlos en esa situación donde ellos tenían que depender de lo que Dios proveyera en el camino, pues ellos ya estaban predicando antes de que abrieran la boca, a través de la fe que tenían. Eso le habla al mundo cuando nosotros llegamos con fe. Amada iglesia, si nosotros queremos que nuestra proclamación de Dios tenga poder, no solo tenemos que hablar sobre la fe, sino que esa fe se tiene que notar en nosotros. Así que le pregunto, ¿cómo podemos demostrar nuestra fe en Dios de una manera más clara? ¿Cómo puede notarse esa fe ante el mundo con más claridad? La semana pasada aprendimos que la fe es un regalo del Señor. Pero ¿cómo puede notarse ante el mundo con más claridad? ¿Cómo podemos comunicarle al mundo que nos rodea a través de la manera en que nosotros vivimos que nuestra esperanza no está en nuestra riqueza, que nuestra esperanza no está en nuestra comodidad, sino solo en Jesús? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, continuando en el verso 11, dice, en cualquier lugar que no los reciban ni los escuchen, al salir de allí, sacúdanse el polvo de la planta de los pies en testimonio contra ellos. Jesús quería que el pueblo se diera cuenta de la importancia del mensaje que estaban recibiendo, que esto no era un mensaje casual. Por eso les instruye a los discípulos que adoptaran esa misma costumbre hebrea que ellos tenían cuando llegaban de viajar a un país extranjero. Básicamente, el viajero que volvía hacia Israel, cuando pasaba la frontera hacia Israel, el viajero israelita se sacudía las sandalias como una señal simbólica de rechazo en contra de cualquier contaminación pagana que pudiera entrar a su país como resultado de ese viaje. Y Jesús quiere que sepamos que no hay tal cosa como una respuesta neutral al Evangelio. O lo recibimos tal y como es, o Dios nos considera paganos. No hay término medio. Por esa razón, gente, hoy es el día de recibir este mensaje. Yo no sé dónde está su corazón, pero yo quiero que usted sepa que nosotros no sabemos cuánto tiempo nos queda. ¿Usted se da cuenta de cuán urgente es esta situación? Si usted todavía no ha respondido a este mensaje, yo le ruego que lo haga hoy. El verso 12 nos dice que saliendo los 12 predicaban que todos se arrepintieran. O sea que el mensaje era el mismo mensaje de Juan el Bautista y el mensaje de Jesús. Tenemos que reconocer que por naturaleza somos rebeldes en contra de Dios y su reino. Así es como nosotros nacemos, esos somos nosotros de fábrica. Rebeldes en contra de Dios y en contra de su reino, en contra de su ley. Y es por esa razón que es necesario que nosotros reconozcamos nuestra situación y que vengamos ante Dios con una actitud de arrepentimiento. Y ese arrepentimiento no es para el día de nuestra conversión nada más, es para todas nuestras vidas. Y cuando nosotros respondemos a este mensaje, ¿sabe qué sucede? Las cosas cambian para siempre.
Porque de igual manera que los discípulos, cada uno de nosotros pasamos de ser beneficiarios y testigos de este mensaje a ser representantes de este mensaje, a ser heraldos, personas que anuncian, personas que proclaman este mensaje, a ser embajadores de Cristo. Segunda de Corintios 5, comenzando en el verso 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Qué bueno que se lo saben. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto, este cambio, todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El Señor nos reconcilia a través de Jesús y no nos quedamos ahí. Nos da un ministerio. Usted es ministro. Cada uno de ustedes nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, gracias Señor, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos: reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, a Jesús, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Gracias, Señor, por ese intercambio. Si Dios le ha rescatado, eso significa que usted trabaja en la embajada del reino de Dios en este mundo. Cuando vivíamos en Washington, D.C. y uno viajaba por la Massachusetts, ahí estaban todas las embajadas. Nosotros somos empleados de la embajada del reino de Dios en este mundo, porque este mundo es un país extranjero para todos los seguidores de Jesús. No se acomode mucho aquí. Por esa razón quiero preguntarle: ¿estás cumpliendo tu trabajo como embajador de Cristo? ¿Te das cuenta que Dios te ha encomendado la palabra de la reconciliación? ¿Quiénes se dan cuenta de eso? Yo sé que estamos dormidos, yo sé que nos falta una hora de sueño, a mí también. ¿Quiénes se dan cuenta de su estatus como embajadores de Cristo? Esto es una trampa. ¿A quién vas a invitar el domingo de resurrección entre semanas? La palabra de Dios es poderosa, es viva y eficaz. La palabra de Dios no vuelve atrás vacía. La palabra de Dios hace aquello para cual el Señor la mandó. O te va a enternecer o te va a endurecer. Pero nadie se queda neutral. Por esa razón, de una manera o de otra, los que trabajamos en la embajada del reino de Dios, pues vamos a tener que enfrentar las consecuencias que van a venir cuando nosotros le anunciemos a este mundo que está adorando dioses falsos. Usted le va a anunciar eso al mundo y el mundo no se va a quedar dado en buen puertorriqueño. Lo primero que vemos en el verso 13 es que el mensaje del evangelio, pues en verdad tiene poder para salvar. El Señor no está jugando. Como vemos aquí, los discípulos en el verso 13 también echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. El Señor no está jugando. Él realmente hace todas las cosas nuevas. No importa la oposición que usted esté encontrando en el camino. La persona que el Señor tiene para él, en el momento que en ese momento que el Señor tiene separado, que usted comparte y usted haga su cometido, el Señor lo va a usar. El Señor la va a usar. Pero este pasaje también nos dice, como esa canción vieja de Richie Ray y Bobby Cruz: agúzate, que te están velando. Porque proclamar el mensaje del evangelio es buscar pelea con el enemigo. Proclamar el mensaje del evangelio es buscar pelea con el enemigo.
No importa quién seamos, ese es el resultado que vamos a encontrar. Ahora, en este punto del ministerio de Jesús, mucha gente todavía tenía problemas con la identidad de este Jesús. No sabían dónde ponerlo, no sabían en qué categoría ponerlo. El verso 14 nos dice que hasta el rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre y la gente decía, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos. Por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían, es Elías. Y decían otros, es un profeta como uno de los profetas antiguos. Muchos no sabían dónde poner a este Jesús. Y este Herodes en particular no era la excepción. Ahora, quiero que sepamos de quién estamos hablando. Este no es el mismo Herodes de la historia del nacimiento de Jesús. Esto es 30 años después. Este otro Herodes es su hijo. Y aunque Herodes exigía que lo llamaran rey, él solo era gobernador de una cuarta parte de Israel y Roma nunca lo reconoció como rey. Por eso los comentadores dicen que Marcos lo llama rey aquí sarcásticamente. Bien interesante. Y el concepto que tenía Herodes sobre Jesús era el concepto de un hombre supersticioso y con una conciencia llena de culpa. Dice el verso 16, al oír esto, Herodes decía, Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Y bueno, de momento Marcos nos deja saber que Juan el Bautista ya había muerto en este punto del relato. Y procede a darnos los detalles en el verso 17. Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Vamos a decir eso otra vez porque se enreda como una novela. Herodes había enviado a arrestar a Juan el Bautista, lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías. Herodías es la mujer del hermano de Herodes. Pero Herodes le quita la esposa a su hermano y se casa con ella, con su cuñada. Eso fue lo que pasó. Herodías era mujer de la hermana de Herodes, pero Herodes le quita a esa mujer a su hermano y se casa con ella. Pues, ¿qué sucede? En medio de esta novela, Juan el Bautista tuvo la valentía de traerle a Herodes el mismo mensaje de arrepentimiento que le predicaba al resto del pueblo. Porque hay gente que le predica de una manera, de una manera bien firme a Juan del pueblo, pero cuando llega alguien de autoridad y alguien de poder, pues como que las cosas cambian. No, pero usted puede hablar aquí del púlpito, aunque usted no sea ni cristiano. Juan le decía a Herodes, verso 18, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Eso le encantó. Por esta razón, esta mujer de Herodes, quien se llamaba Herodías, ¿quién le pone ese nombre a una nena? Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía. Sí, porque ella quedaba un poquito fea en este asunto. Porque, verso 20, porque Herodes temía a Juan. No podía conseguir que mataran a Juan porque el rey Herodes, el rey, entre comillas, temía a Juan sabiendo que era un hombre justo y santo y lo mantenía protegido. Miren qué relación tan rara y compleja. Cuando le oía, se quedaba muy perplejo. Así que estamos seguros que Juan lo enfrentaba, lo confrontaba con su pecado, pero le gustaba escucharlo. No es lo mismo estar fascinado con el Evangelio que ser cambiado por el Evangelio. Hay personas que pueden oír el mensaje y pueden quedarse. Pero si el Evangelio no está transformado. Así que Herodes tenía a Juan en esta posición, apresado, encadenado, pero no condenado. Hasta que, verso 21, llegó un día oportuno cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea.
O sea que Herodes en su cumpleaños organiza una bebelata con sus amigotes. Y en medio de esta bebelata, al frente de todos estos hombres borrachos, dice el verso 22 al principio, que la hija de Herodías, esta no era hija de Herodes, era sobrina de Herodes, para propósitos prácticos su hijastra, entró y danzó. Bueno, si yo estoy en un sitio y de momento una sobrina mía entra a danzar de una manera seductora, yo soy el primero que me la voy a llevar. Yo soy el primero que le va a tirar una sábana encima. ¿Fue esta la reacción de Herodes a ver su sobrina danzando de manera seductora? Bueno, la danza seductora de esta joven, a quien el historiador Josefo identifica como Salomé. De ahí es que sacamos el nombre de ella, del historiador Josefo. La danza seductora de esta joven agradó a Herodes. ¡Asco! Y a los que se sentaban a la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Picao. Y le juró, te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Tenía que estar borracho porque él no era rey de verdad, no tenía ningún reino que ofrecer. Pero bueno, lucirse de esa manera delante de los demás le salió caro. El verso 24 dice que Salomé salió y dijo a su madre, ¿qué pediré? La cabeza de Juan el Bautista, le respondió ella. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición diciendo, quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Y aquí pues, desafortunadamente vemos el triunfo del orgullo sobre el sentido común. Verso 26, aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso contradecirla. Al instante, el rey envió a un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan. Y él fue y lo decapitó en la cárcel. Y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha y la muchacha se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. Qué final tan sombrío para este pasaje. De hecho, yo tratando de ser cómico, creo que se me fue la mano. Les pido que me perdonen. De verdad. ¿Por qué estaremos terminando de esta manera? ¿Por qué terminamos de una manera tan sombría y de una manera tan oscura? Yo creo que esto nos dice a nosotros que quizá en el pasado hubo un tiempo en que la actitud de nuestra sociedad hacia el cristiano y hacia los predicadores era más positiva. Quizás ese momento cultural fue algo que quizás yo vi en mi niñez. Quizás era parte de esta nación en el pasado. Había una actitud más de hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor. Pero la actitud de nuestra cultura ahora es una que es más y más hostil en contra del evangelio verdadero. Ahora, si usted predica prosperidad, si usted predica salvación a través de mi propia piedad, lo van a dejar. No hay ningún problema con eso. Pero por esta razón nosotros debemos esperar que el mundo alrededor nuestro reaccione a nuestro mensaje con temor, con oposición y con hostilidad. Eso es lo que usted puede esperar cuando usted predica un evangelio verdadero. ¿Por qué reaccionan con temor? Segunda de Corintios 2, empezando en el verso 15. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos, olor de muerte para muerte,
y para otros olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Así que con ese mismo temor que Herodes trataba a Juan el Bautista, el mundo puede reaccionar a nosotros con temor. Porque de la misma manera que una flor puede olerle dulce a alguien, una flor le puede recordar una funeraria a otra persona. Ahora, ¿por qué el mundo reacciona con oposición? Porque la oposición es una consecuencia de sentimientos de culpa. Cuando nosotros confrontamos al mundo con su pecado, pues puede sentirse culpable y también pueden responder con odio. Y la culpa y el odio se expresan de esa manera. Es un odio que puede estar presente aún dentro de los lazos familiares. Mateo 10:22 Jesús dice, serán odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ahora, ¿por qué el mundo reacciona con hostilidad? Bueno, como dije al principio, este mundo no va a apreciar que nosotros le anunciemos que todas esas cosas que ellos valoran más que Dios son dioses falsos y que no los van a salvar. Pero si nosotros experimentamos estas reacciones al mensaje del Evangelio, necesitamos saber que estamos en buena compañía. Hebreos 11, comenzando en el verso 35, dice que otros fueron torturados. Está hablando de personas hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios. Otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Ahora mismo nosotros no estamos enfrentando ese tipo de persecución intensa que vemos aquí, pero sí experimentamos tentación. Y si usted ama al Señor y usted quiere vivir para Él, sepa que cuando enfrenta tentaciones, eso es una manera de sufrir por el nombre del Señor. Cuando usted es tentado y usted está en pie de lucha. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Eso no suena muy glamoroso que digamos. Y a nosotros nos va a tocar eso, nos va a tocar de una manera o de otra andar errantes por este mundo, porque gente, no somos de aquí. Somos empleados de la embajada del reino de los cielos. Y es esa esperanza de nosotros poder volver a casa, a nuestro país natal, lo que nos da el poder para soportar cualquier sufrimiento que tengamos que pasar. Ese mismo capítulo, Hebreos 11, un poquito antes, comenzando en el verso 13, nos dicen lo que todas estas personas sufrieron. Dice, murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. ¿No lo sabía? Ya lo sabe. Así que ya que sabemos esta realidad, ¿cómo debe eso afectar nuestras vidas? Número 1, date cuenta de que estamos en tiempos de guerra. Y hasta que el Señor venga, o hasta el fin de tu vida aquí, esa va a ser la realidad. Y cuando estés experimentando esa oposición, acude a Dios para que Él te dé fortaleza. Esto es una batalla espiritual y no la podemos librar sin que Él nos ayude. Y por último, recuerda que la victoria le pertenece a nuestro general.
En las palabras del comentarista Daniel Aiken, Herodes y Herodías pudieron haber recibido la cabeza de Juan en una bandeja, pero nuestro Señor recibió su alma en el cielo por toda la eternidad. Juan perdió la cabeza, pero Herodes y Herodías perdieron el alma. Al final, no hay duda de quién ganó y quién perdió. A los creyentes le pasan cosas malas. Siento como que si eso hubiera que decirlo una y otra vez. A los creyentes le pasan cosas malas. Pero grandes cosas le suceden a las personas piadosas que ponen todo en juego, incluso su cabeza en un plato, por la verdad de la palabra de Dios y la gloria de su nombre. Esta victoria es gratis para nosotros, pero no fue barata. Esta victoria fue obtenida a un precio muy alto y este pasaje nos debe recordar la cruz de Jesucristo. Porque Juan el Bautista preparó el camino para este hombre. Un hombre que sería llevado a experimentar unas circunstancias bien similares. La muerte de un criminal a manos de otro líder cobarde que sabía que él era inocente. Sin embargo, Jesús no murió por sus propios crímenes. Él murió por tus crímenes. Él murió por tus pecados. Él murió por mis pecados. Y es en su muerte que está la promesa del perdón y la vida eterna. Por eso, si no has respondido al llamado, yo te exhorto que respondas hoy, en esta mañana. Ahora es el momento. Ahora es el momento. Y si ya lo has hecho, pues entonces vamos a conmemorar ese sacrificio participando juntos en el sacramento de la comunión. Así que voy a invitar al equipo de adoración a que tome su lugar.